Nacional. Doctor Lorenzetti, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Mucho gusto. Gracias por venir. Es un gusto. ¿Tiene alguna opinión sobre este caso y los otros casos de inseguridad? Bueno, ahí recién lo escuchaba ese padre, ese chico, y la verdad que se me cerraba la garganta, ¿no? De la emoción. Desde el punto de vista humano, uno siente que es una tragedia y mucha indignación, ¿no? Todos los que tenemos hijos, yo pensaba, me pasa a mí, realmente no es inexplicable. Desde el punto de vista jurídico, usted sabe que yo no puedo opinar porque son causas que probablemente puedan llegar exactamente a la corte. Y entonces uno no puede opinar, pero sí creo que estas personas, las víctimas y sobre todo las familias, tienen derecho a una actuación rápida, clara, pública, controlada. En ese sentido creo que la actuación de los medios en este tipo de casos me parece buena. Yo discrepo con esa idea de que hay mucha presión. Yo creo que ilumina. En este tipo de casos hay que iluminar lo que sucedió. Tienen derecho a una solución rápida. Me parece que el juez que está interviniendo tiene que hacer los máximos esfuerzos para aclarar la situación y que no haya ninguna duda. Y creo que también hay que pensar hasta cuándo vamos a tolerar estas cosas, ¿no? Porque no es la primera vez que sucede. No. Y yo recordaba recién... ¿Eso para usted es violencia institucional? Claro, es una bala que sale de un arma de un policía. Mire, yo recordaba recién, mientras lo escuchaba ese padre, hace por lo menos 8 o 9 años, nosotros en la corte hicimos la inauguración del año judicial y pusimos un video que hizo el Centro de Información Judicial, en el cual explicábamos todos los casos que quedaron sin ninguna solución. Esto es algo que se repite y no solo hay que pensar en esta familia, sino en que no se vuelva a repetir. Totalmente. En la prevención. Entonces acá hace falta políticas de Estado serias. Nosotros la planteamos hace 8 o 9 años. Y hay que sacarlo del área de la política cotidiana, electoral. Esto tiene que haber una profesionalización de la policía, un control del accionar policial, una interacción continua entre los jueces que están ahí en esos temas, la policía y el control ciudadano. Esto tiene que tener una solución, hay que ocuparse de que no se repita. Porque cuando uno hace memoria hubo muchos casos. Y uno necesita una policía en todos los distritos del país más profesional. Sí, me parece sí. a mí, ¿no? Bueno, nosotros es lo que planteamos en ese momento. O sea, la Yo política recuerdo no que se tiene que dormir. No. Tiene que profesionalizar más. Exactamente. En ese momento hubo algunos que se enojaron, me acuerdo. ¿Por qué? Porque no les gustó el planteo que hicimos. Pero nosotros lo que pensábamos en ese momento, hay que terminar con la impunidad en general. Es decir, esto requiere una policía, la policía tiene que existir, claro, pero tiene que ser profesional. Tenemos que entrenarla, tiene que haber escuelas policiales, tiene que haber control sobre protocolos de actuación, qué se hace frente a una sospecha, cómo se actúa, y una interacción permanente con los que tienen, en este momento en la mayor parte del país son los fiscales, porque hay un sistema acusatorio. Bueno, tiene que haber una interacción permanente y un control de legalidad de la actuación. Entonces, yo creo que esta es una tragedia realmente inconmensurable que genera indignación, ¿no? Un chico de 17 años realmente es... Pero también hay que pensar en el derecho de la familia ahora y en que no se repita, ¿no? En las familias futuras. Y yo creo que ahí es donde se falla. Hay que hacer políticas de Estado. Y en esto nosotros lo hemos reclamado ya a varios gobiernos. Y me parece que hay que hacer un esfuerzo. ¿Usted cree que los gobiernos no están a la altura de las circunstancias? No, yo creo que es algo que hay que sacarlo de la política cotidiana. Hay que hacer una política de Estado, donde estén todos los sectores de las distintas corrientes políticas. Para atacar, porque esto es serio, para atacar es decir, el accionar de la policía, claro, y también la cuestión delincuencial, ¿no? Pues no puede ser que nosotros hace años y años que se viene discutiendo lo mismo. En la Argentina los problemas, yo lo he dicho muchas veces en la inauguración del año judicial, nuestros problemas no se solucionan, se trasladan, ¿no? Entonces,
¿cuánto hace que estamos, hasta cuándo vamos a seguir discutiendo si mano dura o mano blanda? Debe ser por lo menos 30 años Yo que se discute. siempre digo, doctor, no sé si usted coincide, pero la inseguridad no es ni de izquierda ni de derecha. No, es por eso, y bueno, punto. por eso hay que sacarla de esta discusión política de la coyuntura. Pero sí tiene que haber una mano está firme en la justicia para condenar fuertemente y no permitir la impunidad de los delincuentes. Sin duda, ¿no? Sin duda, sin duda. Y eso está relacionado con el sistema carcelario, ¿no? Porque entre meter bala y hacer queso gruyere de un delincuente y no hacer nada, algo en el medio tiene que haber. Por supuesto, y hay muchos países que lo han logrado, ¿no? Lo han logrado con seriedad institucional, ¿eh? Esto requiere un diálogo de poderes fuera de esto de izquierda, derecha o de un lado y del otro. No se puede politizar o polarizar, porque los que sufren son estas familias. No hay explicación para esto, ¿no? Por más que uno le pueda decir, ese dolor no tiene solución. Sí. Ahora, con respecto a los casos de inseguridad que hemos visto en los últimos tiempos, que tanto ha conmovido a la sociedad, ¿no le da la sensación que tiene que haber una reforma del Código Penal fuerte, que ya la hay, lo que pasa es que está cajoneada, y bueno, o de los códigos de procedimiento? Es que justamente ¿No quedaron el Código vetustos? Penal no se ha reformado, hace años hubo proyectos, no se tratan. La reforma procesal penal tampoco es algo que está por implementarse. El sistema carcelario, si uno dice, bueno, la delincuencia juvenil va a la cárcel, ¿para qué va a la cárcel? Para enseñar a ser más delincuentes, ¿no? Es decir, tiene que salir, las cárceles deben ser sanas y limpias, y la Constitución, ¿no? Para educar. Claro. Entonces, es un sistema que hay que organizarlo y está absolutamente colapsado. Entonces, esto requiere seriedad institucional, requiere atender al dolor de esas familias, pero política de Estado. No puede ser que todo se discuta de un lado o del otro. Esto tiene que sacarse. Nosotros hace fácilmente 8 o 9 años que venimos pidiendo eso. Policías judiciales. ¿Usted es afecto a la policía judicial? También es un tema que nosotros lo hemos pedido. Por ejemplo, la investigación. Si usted hace un registro de 10 años, debe haber por lo menos muchísimos casos que nunca se descubrieron. ¿Por qué? Porque falta tecnología, falta una policía de investigación científica. Eso no hay. ¿Usted propone una suerte de FBI? Bueno, hay muchos modelos en el mundo, ¿no? Sí. Pero hay que elegir uno y hacerlo. Claro. ¿No es cierto? ¿No? ¿Cuántos casos hay que no se termina de saber qué pasó? Entonces, hoy hay tecnología, hay capacitación, lo que hay es ciertamente desidia, ¿no? A veces nos perdemos en las disputas cotidianas, como es el tema que viene a hablar hoy. Realmente esas disputas cotidianas hacen que no nos concentremos en la seriedad de los temas de fondo, y esto produce estas tragedias. Sí. Ricardo, ministro, ¿cuáles son los temas fuertes, fundamentales, pesados que están en la Corte en agenda? Este año ya está terminado prácticamente, para el 2022. Hay muchísimos. Bueno, además la litigiosidad es permanente, ¿no? Justamente por una de las razones que venimos diciendo. La litigiosidad es permanente porque en muchos temas fallan los acuerdos, fallan los diálogos, fallan las soluciones alternativas, en todo se judicializa. Entonces hay temas de distinta índole. Hay procesos penales que llegan a la Corte, pero normalmente la Corte no entiende mucho en los temas penales porque hay Cámara de Casación Penal, hay cámaras penales, entonces lo que llega a la Corte son en general cuestiones en las cuales la Corte no interviene. Pero sí hay muchos otros temas institucionales, económicos, impositivos, jubilados, coparticipación, todos esos temas están permanentemente, ¿no? Y creo que van a seguir estando, porque no es solo un fenómeno de Argentina, es un fenómeno mundial, ¿eh? En todas las cortes que yo conozco, que son muchas, estamos en contacto, todos tienen hoy una agenda muy fuerte de judicialización. De judicialización.
¿Le da la sensación que con los resultados electorales de la última elección ya Cristina perdió poder en el Senado y no podrá llevarse por delante la justicia de alguna manera? Bueno, yo no puedo opinar sobre la política, ¿no? Lo que sí puedo decirles que nosotros tenemos una clara concepción de la independencia del Poder Judicial y lo hemos demostrado muchos años, ¿eh? Yo ya llevo 4 presidentes y en todos los tiempos hemos tenido decisiones fuertes, por ejemplo la democratización de la justicia, que la Corte en ese momento fue una gran discusión entre los distintos poderes del Estado. La Corte fijó un criterio que creo que sigue siendo el mismo, permanente, porque es un criterio fijado en una sentencia judicial, de que el Poder Judicial tiene que ser independiente, de que los concursos tienen que ser independientes. Que la política no se puede llevar por delante la justicia. No, por supuesto. Además, eso es un tema esencial de la República que está en la Constitución. Entonces, los jueces y las juezas tienen que ser independientes, no hay que dejarse llevar por las presiones, no hay que dejarse llevar por nada de eso, hay que aplicar la ley. Ahora, el problema más urgente para la ciudadanía es el tiempo. Nosotros estamos viendo achicar los tiempos de la justicia. Exacto, claro, es un gran reclamo de la gente. Bueno, ¿no? pero por eso yo hablo de política de Estado, porque hoy faltan cubrir muchísimos cargos en las justicias provinciales, en la justicia federal, hay un 30%. Si usted ve los tribunales orales, por ejemplo, un juez toma una causa, después se va a la otra, se subrogan, se cambian, porque hay muchas vacantes. Pero además esto, normalmente las reformas se piensan como una cuestión de poder, pero hay que pensarlas de modo de servicio a la comunidad, es decir, hay que pensar cómo llega la justicia a la sociedad. Y hoy es muy difícil porque está muy trabado el sistema, ¿no? Faltan jueces, no hay leyes, no se actualizan. La tecnología debería ser mucho más cercana, nos debería acercar mucho a las instituciones con la gente, ¿no? Hoy hay mucho de tecnología. Entonces, yo veo que en eso hace falta un diálogo institucional serio. Cuénteme, porque me trajo este libro, Con la lupa, el nuevo enemigo. ¿Por qué lo de la lupa? Se entrega el libro así. Justamente porque no vemos, miramos sin ver. Fíjense que en todos estos temas... ¿Y quién es el nuevo enemigo? Y bueno, el nuevo enemigo es el colapso ambiental, ¿no? Creo que nosotros hoy sentimos cosas. Sentimos que hay un virus que entró en nuestra casa, ¿no? Es una enfermedad. Hay enfermedades ambientales que entran en nuestra casa y no tenemos defensa. Sentimos que hay alimentos que nos enferman. Sentimos que hay chicos que están en una burbuja tecnológica y de ahí no pueden salir y no tienen futuro. Sentimos la gente del campo que puede haber periodos de sequía que son inexplicables o a veces inundaciones. O sentimos que hay demasiado calor o demasiado frío. Pero no vemos el sistema, no vemos el problema. Entonces, lo que hace falta acá es enseñar a ver el problema. Por eso decimos acá, esto lo estamos sufriendo todos, los chicos, los medianos y los grandes, los que tienen dinero y los que no lo tienen, aquellos que viven en la ciudad y los que viven en el campo, todos los géneros, es decir, estamos todos en la misma casa, estamos todos en el mismo barco y lo que estamos haciendo es pelearnos. Sí. ¿Y qué lo hizo a usted personalmente meterse tanto en este tema? ¿No es el primer libro donde usted se ocupa? No, hace muchos años y yo creo que hoy se está viviendo en el mundo un cambio fenomenal. Entonces yo hace 30 años que estoy trabajando en temas ambientales. Y a mí, calladito la boca. No, en el mundo académico internacional. Estoy en la ONU, en la OEA, en varias organizaciones internacionales. Entonces a mí me parece que nosotros estamos discutiendo y polarizando arriba de un barco que se hunde, ¿no? Entonces, por eso decimos, hay un enemigo superior. El nuevo enemigo debe unirnos en una lucha. Yo no pongo mi nombre acá, lo que convocamos es a un movimiento de concientización. El mundo está girando para allá,
hacia un futuro y nosotros estamos siempre mirando hacia atrás, hacia el pasado. Entonces, lo que estamos diciendo es, a ver, acá van a venir organizaciones no gubernamentales, chicos, jóvenes, hay muchísima gente, empresarios. ¿Por qué? Porque hay un nuevo idealismo acá. Hace 30 años la juventud era idealista, hoy está frustrada, ¿no? Y las elecciones lo muestran en todo el mundo, ¿no? La frustración generalizada. Pero nosotros vemos que en el mundo ambiental hoy se está cambiando la economía, la política, la sociedad. Es un cambio de dirección. Si seguimos como en la misma dirección vamos a chocar y el barco se va a hundir. Por más que discutamos A y B. Entonces acá hay algo superior que nos debe unir y por eso decimos el nuevo enemigo es el colapso ambiental y social y económico. Y eso está produciendo ahora, entonces por eso no lo vemos. Hay que tener una lupa y mirar el paisaje total. Si no cambiamos la dirección, si no nos entusiasmamos, si no vemos idealismo de nuevo en nuestros jóvenes, en nuestros dirigentes, ver futuro, no pasado, ver esperanza y no miedo. Si eso no lo hacemos, me parece que somos irresponsables. Es como este caso, no tomar el tema, no verlo, no encararlo, es una irresponsabilidad porque finalmente lo van a pagar todos nosotros. Nadie se va a escapar de esto. No es que nosotros decimos, esto le va a pasar al vecino. No, va a pasar a mí, a mis hijos, al que conozco, al amigo. Entonces estamos en una situación dramática en la humanidad. Y yo creo que hoy en el mundo se discute mucho del futuro y nosotros estamos siempre mirando al pasado. Entonces la idea es, trabajemos en un idealismo ambiental. Entonces vamos a convocar a mucha gente, no es nada personal, sino creo que yo a esta altura quiero hacer un aporte, ¿no? Y que los chicos y la gente se entusiasme y cada uno haga sus cosas. Hay mucho en la Argentina, lo que pasa es que hay que visibilizarlo, hay que ayudarlo a que esto se muestre. Totalmente. Por eso andamos con la lupa diciendo hay que ver, hay que mirar. Ricardo, le agradezco infinitamente. Bueno, un gusto. Gracias por venir. Ricardo Lorenzetti, el ministro de la Corte Suprema de Justicia. Silvia, estoy con vos. Sí, Eduardo, hoy Santiago Cafiero